En esta noche vamos a revisar, antes de adentrarnos al punto específico del consuelo que Dios ofrece para todos. Primeramente quisiera hacer una pequeña diferenciación de las cartas a los Corintios, de las dos cartas que escribió el apóstol Pablo a los Corintios. Y vamos pues en la primera carta a los Corintios, es una carta práctica. ¿Por qué? Porque se centra en el carácter de la iglesia, también se centra en los matrimonios, se centra en los dones espirituales y por supuesto en el orden que debía tener la iglesia y en el bienestar también de ella. Pero en la segunda carta, el apóstol Pablo a los Corintios habla de manera más personal, el apóstol Pablo abre su corazón y expresa su gran amor por la iglesia. Expresa también su preocupación y la lucha contra los falsos maestros. Acuérdense que en algunas ocasiones que hemos revisado la segunda carta a los Corintios, se habla sobre los falsos maestros. De igual forma también el apóstol Pablo en su segunda carta, ¿sí?, habla de su autoridad como apóstol. Así como habla de su autoridad como apóstol, también habla de los sufrimientos, y justamente eso es lo que vamos a tocar, los sufrimientos como apóstol, las aflicciones como apóstol, esas responsabilidades que tuvo que pasar para poder demostrar, sí, que tenía fuerza y que tenía carácter para la obra encomendada por Dios. De igual forma, también la defensa de la verdad, sí, y la fuerza que tenía su mensaje. Estas fueron las características principales de esta segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y vamos a ubicarnos en la palabra de Dios. Por favor, en esta noche me van a acompañar en segunda de Corintios, capítulo 1, versículos desde el 3 al 11. Por supuesto, luego de hacer la salutación respectiva en el versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya, gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esa es una salutación ya conocida en algunos encabezados de los capítulos y de los libros. Vemos cómo el apóstol Pablo se presenta, ¿sí?, siempre como un servidor, como un obrero de Dios. Ahora, vamos por favor en el capítulo 1, versículo 3, ya directamente nos vamos a ubicar en la palabra de Dios y nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Pablo dice que toda la alabanza sea para Dios, por supuesto. Está diciendo: bendito sea el Dios y Padre del que, del que fue su Hijo, pero en esa parte terrenal, ¿sí? Del que fue su Hijo en esa parte, en esa encomienda de trabajo que le puso a Jesucristo cuando lo envió a la tierra. Y él, lógicamente, seguirá siendo su Hijo porque Jesucristo siempre estuvo junto a su Padre, está junto a su Padre esperando la oportunidad de venirnos a ver qué hemos hecho nosotros aquí en la tierra. Y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias. Dios es Padre nuestro y misericordioso y es la fuente de todo consuelo. O sea, en donde nace todo consuelo. Las palabras griegas que nosotros en anteriores estudios hemos escuchado de los hermanos que también han antecedido en estudios anteriores de la palabra consuelo, también vienen a juntarse con la palabra consolación y consuelo, ¿sí? De la raíz griega parácletos, que es animar, es justamente que significa el que está al lado de uno, pero ¿para qué? Para apoyarlo, para ayudarlo. Y justamente eso es lo que hacía aquí mención Pablo. El apóstol Pablo hacía mención de que Dios es bendito y es Padre de todas las misericordias que han existido y van a existir y van a seguir siendo necesarias para que nosotros podamos tener sostenimiento espiritual, ¿sí? Y por eso dice que es Dios de toda consolación. Entonces, ¿cuál es la idea de consolar? Por supuesto, la idea de consolar es la idea de animar, la idea de apoyar en el sentido emocional, en el sentido material, ¿sí? Y principalmente en el sentido espiritual, porque ese es el objetivo de Dios, de apoyarnos, de que tengamos nosotros una integridad espiritual para que podamos soportar aflicciones y problemas. Y al decir que era un Dios de consolación, estaba diciendo que era un Dios, como dijimos al principio, de ánimo, de apoyo, y eso es lo que vamos a seguir viendo en el transcurso del estudio de este pasaje. En el versículo 4 dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, dice el apóstol Pablo, ¿no? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación,
¿Pero por medio de qué? Dice ahí claramente, por medio de la consolación mismo, por medio de la consolación con la que nosotros somos consolados por Dios. Si dijimos en el versículo 3, dijimos que la fuente de consolación, la fuente de consuelo es Dios, entonces debemos seguir manteniendo, deberían seguir manteniendo ellos en ese tiempo la idea de que el consuelo verdadero, de que el consuelo poderoso nace justamente de Dios. Y ese consuelo iba a ser vivido por esas personas, iba a ser transmitido cuando fuese necesario para que sean también consoladas otras personas que pasen por dificultades. Entonces el apóstol Pablo explicaba que el consuelo estaba presente en las dificultades que tenían los compañeros de él, porque también hablaba de su obra y compañeros y apoyadores y gente que también estaba junto a él. ¿Sí? Escribió a los Corintios diciéndoles que cuando otros pasen dificultades, podremos también ofrecerles el mismo consuelo que Dios ha dado. ¿A quién? A todos ellos para que puedan compartirlo. ¿Sí? Así como los dones espirituales no estaban destinados únicamente a quién, no estaban destinados únicamente en beneficio a las personas de quienes recibían digamos, esta consolación, sino que a su vez tenía que ser transmitida, tenía que ser aprovechada de buena forma para otras personas que realmente también estaban necesitando de ese consuelo. Lo más importante que vamos a rescatar de este versículo es justamente la ocasión en la que fue utilizado, ¿sí? Porque es algo maravilloso pensar y sentir que la consolación que es presentada en todo tipo de tribulación y que sirvió para que el apóstol Pablo haga referencia y que se sostenga no solamente la iglesia de Corinto, sino también que se sostenga la iglesia de Cristo a través del tiempo, a través de la distancia y a través de generaciones, se mantenga ese mismo sentido de fuerza y de esperanza ante una consolación que solamente podía venir de Dios. En el versículo 5 nos dice la palabra, así como abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también abundan por el mismo Cristo nuestra consolación. Mis queridos hermanos, los sufrimientos de Pablo experimentaban una consecuencia bastante grande. ¿Por qué? Porque a medida que Pablo explicaba en qué consistían sus aflicciones, el sufrimiento y también las agresiones que fue sujeto de él cuando trabajó por la obra de Dios, cuando trabajó por la obra de Cristo. No todo para él fue, por más apóstol que él se sintió y fue designado por Dios, también sufrió agresiones y sufrió vituperios y sufrió de gran manera. Y justamente en el capítulo 11, si usted me permite, en el capítulo 11, ¿sí? Versículo 23, Pablo describe el sufrimiento como apóstol y les dice entre otras cosas. Cuando vemos aquí, solamente vamos a rescatar una parte de este pasaje en donde habla todos los sufrimientos del apóstol Pablo, porque cuando uno está en sufrimiento, cuando uno está en desesperación y cuando uno está en problemas, parece que solamente a uno le pasan esos problemas. Pero cuando leemos esta parte, entre otras cosas, vamos a ver lo que nos dice el apóstol Pablo. Y les dice, ustedes son ministros de Cristo, yo más. En trabajos, más abundante. En azotes, yo, sin número. En cárceles, mucho más. En peligros de muerte, muchas veces. De los judíos fui azotado 5 veces. Perdón, de los judíos fui azotado 5 veces, sí, 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas cosas que el apóstol Pablo aquí explica, las aflicciones que él pasó, que él sufrió, para que en ese tiempo, lógicamente, los creyentes, los seguidores de la palabra, se den cuenta que a veces nosotros un pequeño problema estamos tal vez haciéndolo grande o tal vez estamos presentando una queja demasiado grande, sabiendo que el apóstol Pablo, con testimonio vivo, está enseñando lo que él tuvo que pasar para poder trabajar por la obra de Dios. Entonces, el sufrimiento del que está hablando el apóstol Pablo para recibir consolación, es justamente cuando nosotros estamos trabajando por la obra de Dios, no cuando estamos sufriendo a veces por nuestros propios errores o a veces por propia irresponsabilidad, sino específicamente cuando estamos trabajando por la obra del Señor. Y lo mismo
En el capítulo 11, versículo 27, un poquito más adelante, también nos habla, no de los azotes, tal vez, no de las agresiones, sino que nos habla también de las privaciones, o sea, de lo que no tuvo o de lo que él sufrió. Por ejemplo, en este caso nos dice, nos relata sobre las privaciones que eran parte de su tarea, de su trabajo como predicador de la palabra de Dios. Trabajo y fatiga constante, en muchos casos desvelos, o sea, es decir, noches sin dormir, hambre y sed, en muchos ayunos, frío, desnudez, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de privaciones que soportó el apóstol Pablo, fue con un objetivo, justamente con el objetivo de que después de enseñar a esa gente, de enseñarles a los corintios, de decir a los corintios, mire lo que estaba yo, lo que yo he pasado por causa de Cristo, por predicar su palabra, he pasado necesidades, he pasado sufrimientos, pero asimismo, como viene este sufrimiento, viene la consolación de parte de Dios. ¿Sí? Pues cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo. ¿Por qué? Porque estamos siendo retribuidos de acuerdo a esa entrega que estamos haciendo nosotros, con tiempo, estamos haciendo con amor, estamos haciendo con toda nuestra entrega para que la obra de Dios sea engrandecida. Entonces debemos estar conscientes de que cuando el trabajo es para Dios, cuando el trabajo es para Dios, tenemos recompensa justa, porque ese tiempo ha sido de Dios. Ese tiempo es para que nuestro Padre Celestial pueda reconocer más hijos. Para ese tiempo que es entregado para que la palabra de Dios sea conocida, la buena noticia sea conocida, es para que la iglesia de Dios sea engrandecida y sea glorificado Dios. Nosotros como instrumentos y Dios como el que recibe a todos sus hijos y los reconoce y los pone también a trabajar. Muchos piensan que cuando Dios nos consuela, nuestras dificultades deberían desaparecer, pero lógicamente que no es así. ¿Por qué? Porque si es que fuera solamente por eso, la gente recurriría a Dios solamente para que se calme la angustia en ese momento. No, debe ser, esa entrega a Dios debe ser por amor. Ese sufrimiento que nosotros fuésemos tal vez presa algún momento de sufrimiento, es para que se gloríe, para que se glorifique Dios, para que se gloríe Dios. ¿Cómo? Justamente, como le decía, con ese trabajo que nos ha presentado a nosotros que desarrollemos. A veces nosotros decimos, bueno, quiero ser un buen instrumento de Dios. Y de hecho, todas las personas, hombres y mujeres, quieren ser un buen instrumento de Dios. Pero a veces no sabemos cómo empezar. No sabemos empezar, no sabemos cómo empezar o en qué trabajar para que su obra sea engrandecida. Y nos concentramos tal vez solamente en la predicación. Nos concentramos tal vez solamente en que dentro de la iglesia podemos servir. Y nosotros, y Dios, mejor dicho, nos da la respuesta de que el trabajo está en todo lugar y en todo tiempo, visitando, dando ánimo a los hermanos, dando consolación, pero como dijimos, una persona da amor porque tiene amor en su corazón. De igual forma, entregará consuelo, surtirá consuelo, compartirá consuelo si tiene consolación en su corazón. Si ha comprendido que el trabajo de Dios es duro, si ha comprendido que el trabajo de Dios tiene obstáculos, y si ha comprendido que primeramente aceptamos esa consolación de parte de Dios y puede ser compartido con las personas que necesitan en ese momento o que necesitan en ese lugar, a donde ha sido llamado por la obra de Dios. ¿Sí? Entonces también cuando escuchamos la expresión el sufrir por Cristo, ¿sí? Hemos escuchado muchas veces esa expresión el sufrir por Cristo. ¿A qué se refiere? A que Cristo está todo el tiempo con nosotros. El momento que nosotros hemos aceptado ser parte de Él, ¿sí? Hemos llegado a que Él esté constantemente junto a nosotros. Acuérdense en el libro de Hechos, en el capítulo 9, ¿sí? 4, 5, cuando Cristo preguntó a Pablo, ¿por qué me persigues? Y justamente el apóstol Pablo no estaba siguiendo a Cristo, estaba persiguiendo a los cristianos. Pero Cristo se presentó frente a Saulo de Tarso en ese tiempo y le dijo, ¿por qué me persigues? ¿Qué nos demuestra eso? Nos demuestra que Cristo está junto a los cristianos. Estuvo antes y lo está ahora. Debemos tener esa convicción de que Cristo está junto a nosotros para consolarnos. Es decir, si nos ha dado el trabajo, nos da los medios y también nos da las fuerzas y nos da la consolación y el ánimo para que cumplamos con esa misión encomendada por Él. Cristo, no vamos a olvidar eso. Cristo está junto a nosotros. Cristo
está junto a los cristianos para que puedan desempeñar y desenvolver su trabajo. Versículo 6 del estudio que estamos haciendo en esta noche dice: pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. Si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación. Tanto la tribulación como la consolación dirigen hacia un mismo punto. Dirigen hacia la consolación y lo más importante, no solamente hacia la consolación, porque alguien puede imaginarse que la consolación solamente vamos a tener consolación, una consolación temporal mientras estemos aquí en la tierra. Pero está hablando aquí y también salvación. Cuando habla de salvación, ya está haciendo referencia a la vida eterna. Está haciendo referencia a lo que todos nosotros como buenos cristianos pretendemos, tener una vida eterna junto a Dios, junto a Cristo, junto a su gran obra. ¿Sí? Es un anhelo que nosotros tenemos, pero para eso tenemos que cumplir un proceso, un procedimiento, en este caso, de poder llevar consolación, de poder estar en consolación. ¿Para qué? Para que termine en salvación. Para nosotros aceptamos cada cosa que Dios nos ha dado, cada cosa que Cristo nos ha dejado, a través de la enseñanza, en este caso del apóstol Pablo, a los corintios, y ahora en los tiempos actuales a nosotros, debemos aceptar esa consolación para que nos lleve a la salvación, la cual se realiza, dice, en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Es importante nosotros es siempre darnos cuenta que cuando estamos en sufrimiento, que cuando estamos en problemas, que cuando estamos ya encerrados en conflictos, inclusive, tenemos una esperanza, tenemos una salida que es Cristo. Tenemos un pensamiento unánime para que nosotros podamos salir de ese hueco, para que nosotros podamos salir de ese problema. Y es justamente cuando padecemos de aflicción, estar pensando de que la solución es Dios, de que la solución es Cristo, de que ese camino, el único camino que te lleva para salir de ese hueco en donde estás metido, mi querido hermano. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme. El apóstol Pablo hacía un hincapié, hacía referencia rotunda cuando decía es firme. ¿Qué entendemos nosotros cuando el apóstol Pablo les dijo a los corintios y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme? Pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, o sea, también estás siendo compañero, estás junto en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Qué bonitas palabras que el apóstol Pablo pudo compartirles a la iglesia, a la iglesia de Corintios de manera personal, como dijimos al principio, ¿no? Saber y decirles que así como son compañeros en las aflicciones, así también son compañeros en la consolación que Dios ofrece. Pablo expresó que debían tener plena confianza ¿en qué? ¿En quién? En Dios, ya que al participar de los sufrimientos también iban a participar de esa consolación de Dios. Además, en cuanto al tema del sufrimiento, Pablo tiene una perspectiva extremadamente distinta. ¿Por qué? Porque Pablo siempre pensaba que el sufrimiento permitía fortalecer, que el sufrimiento permitía ayudar a que madure, en este caso, un cristiano. Siempre fue el pensamiento de Pablo. Por eso nosotros vemos en Filipenses 1:29, vamos a revisar la palabra de Dios, los que están por favor en la Biblia, vamos a revisar lo que dijo el apóstol Pablo, ¿sí? En este versículo 7, pero hacía referencia a que en el sufrimiento, con el sufrimiento se iba a madurar la persona. Versículo 29 del capítulo 1 de Filipenses dice: a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. A vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él. ¿Cuántos creen? ¿Quiénes creen? ¿Por qué creen? Son las preguntas que normalmente hacemos o nos hacen cuando estamos en un estudio, cuando estamos hablando de la palabra de Dios. ¿Tú crees en Dios? Claro, hermanito, por supuesto. ¿Usted cree en Dios? Por supuesto. Ya, esa es la primera parte. Dice: a vosotros que os concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, todos creemos, sino que también padezcáis por Él. Si las circunstancias que se presentan son desfavorables a nosotros,
en el sentido de sufrimiento, en el sentido de obstáculo, en el sentido de rechazo, de personas que no quieren aceptar la palabra de Dios, estamos dispuestos nosotros a padecer por Cristo, a sufrir por Cristo, como aquí el apóstol Pablo habla a los filipenses en el capítulo 1, versículo 29, y les dice que no solamente, dice, no solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. Va a haber tiempos, si ya no los ha habido, con algunos hermanos que me están escuchando, que también han tenido esa oportunidad también de demostrar que son hijos y soldados de Dios, y han sobresaltado, han subido esos obstáculos y han pasado esos obstáculos. Esa barrera que a veces personas ponen, esa barrera que a veces personas cruzan para que la palabra de Dios no sea extendida, ¿sí? Entonces ese sufrimiento, esa consolación que Dios nos da, será en el momento preciso y a la hora que Dios nos permita realizar en esa obra encomendada. Pedro también coincidió con lo que el apóstol Pablo pensaba de que los cristianos deberían alegrarse cuando sufren. Bueno, alguien puede decir, parece contradictorio pensar que una persona puede alegrarse cuando sufre. Bueno, de cierto modo, en su propio sufrimiento se experimenta justamente el servicio a Dios, se experimenta lo que significó para Jesús sufrir por el pecado de los demás. Cuando uno experimenta un sufrimiento, va a sentir lo que Jesús sintió. Bueno, pero tal vez alguno va a decir, bueno, yo he sufrido, yo sufro por una persona, tal vez por una familia, lo mucho. Pero Cristo, ¿por quién sufrió? Por toda la humanidad. Entonces, cuando experimentamos este dolor, de alguna manera podemos relacionar el sufrimiento de Cristo por toda la humanidad. Vamos a revisar, por favor, mis queridos hermanos, Primera de Pedro 4, 12 y 13. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 y 13. Dice la palabra: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como alguna cosa extraña os aconteciera. No se sorprendan por eso, dice el apóstol Pedro, ¿no? En Primera de Pedro. Versículo 13 dice, al contrario, gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Se dan cuenta, mis queridos hermanos? Al contrario, gozaos, dice, por cuanto sois partícipes. ¿Queremos ser partícipes de la gloria de Dios? ¿Queremos ser partícipes de ese gran regalo, de ese gran premio, de esa gran recompensa de Dios? Es justamente el que nosotros podamos gozarnos de su gloria con gran alegría. Claro que queremos, por supuesto que queremos, pero para eso, como dijimos, es un proceso, tiene que pasar las etapas en las que eres reconocido como hijo de Dios, se te asigna trabajo como hijo de Dios, trabajas como hijo de Dios y tienes la recompensa como hijo de Dios. No puedes esperar recompensa si ante problemas te has abierto, si ante problemas has desmayado, si ante problemas te has debilitado. Lógicamente que en ese mismo sufrimiento, en esa misma debilidad, con oración y entrega a Dios y fuerza, puede ser recompensado. ¿Por qué? Porque de igual forma, como pides en oración, será dada esa fuerza para que tú puedas culminar de gran manera tu trabajo. Tu trabajo a veces es mucho, a veces es poco. Aún así, personas, cristianos, pueden llegar a decir, mira, a mí me ha tocado un gran trabajo, a mí me ha tocado viajar grandes distancias para predicar la palabra de Dios, así como lo hizo el apóstol Pablo. Bueno, otro dirá, a mí el trabajo ha sido más suave. Tal vez no he tenido mucha resistencia con las personas que he podido compartir la palabra de Dios. Pero de igual forma, Dios pone el trabajo, Dios pone las circunstancias a cada uno de nosotros y debemos ser respetuosos de la voluntad de Dios. Además de acercar a las personas a Cristo, ¿qué hace el sufrimiento? Ese sufrimiento también puede ayudar a crecer en la fe. Ese es el objetivo de nosotros. Que nosotros podamos crecer nuestra fe, que podamos crecer nuestras ganas de servir, nuestra esperanza de servir en una obra completa, correcta y oportuna, como es la de transmitir el mensaje de Dios. Dios utiliza el sufrimiento para hacer madurar a sus hijos. ¿Estamos conscientes de eso, mis queridos hermanos? ¿Queremos madurar? ¿Queremos nosotros tener un sostenimiento espiritual?
que nos haga a nosotros valorar el tiempo y valorar el amor de Dios. Tenemos esa oportunidad, no la desperdiciemos, no la desperdiciemos y nos va a ayudar para que podamos madurar como hijos y va a transformarnos inclusive en mejores cristianos. Ese sufrimiento, ese dolor nos va a transformar definitivamente en mejores cristianos. De hecho, deberíamos considerar el sufrimiento como un paso necesario para el crecimiento espiritual. ¿Estamos de acuerdo en eso? Bueno, algunas personas tal vez no, porque tal vez de cierto modo no hemos experimentado dura oposición, agresión o tal vez ofensa cuando hemos trabajado para la obra de Dios. Y tal vez pueden no estar de acuerdo, pueden decir, bueno, yo todavía estoy pensando de cómo podría ser una agresión en contra mía si estoy trabajando para Dios. Alguien puede pensar de cómo yo puedo ofrecer consolación a otra persona si tal vez, bueno, no he tenido los suficientes problemas para decir, yo he necesitado consuelo, he vivido ese consuelo, he sentido ese consuelo que me ha dado el hermano o esa familia, y para que yo, cuando sea necesario compartir, pueda compartir con determinada familia, con determinada persona. Solamente Dios, como les dije, mis queridos hermanos, sabe en qué circunstancias nos encontramos y cuándo va a ser necesario una gran consolación para nuestras vidas. Tal vez ya hemos pasado por problemas suficientemente grandes en los cuales ya ha sido necesario la presencia de una fuerte consolación para nuestras vidas. Y Cristo ha estado ahí, Dios ha estado ahí, no nos ha abandonado. De igual forma, cuando Dios te utilice como instrumento de consolación para un hermano, no te niegues. Preséntate a Dios aprobado, preséntate a Dios con gozo y dispuesto y listo para trabajar. Versículo 8. Hermanos, no queremos que ignoréis acerca de la tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados en gran manera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pablo pensó que tenían que estar al tanto de las dificultades que atravesaron en la provincia de Asia. Dice que fueron oprimidos y agobiados más allá de su capacidad de aguantar. Y hasta pensó que iban a morir. ¿Se dieron cuenta? O sea, ¿qué tan fuerte fue la, la opresión? ¿Qué tan fuerte fue, sí, el agobio hacia esas personas, hacia, en este caso, hacia Pablo y sus compañeros, para que pierdan la esperanza de vida? Pablo no menciona detalles sobre estas privaciones que sufrió en la provincia de Asia, aunque los relatos de sus 3 viajes misioneros sí registran algunas dificultades de todo tipo, ¿sí? Como es lógico, por la distancia, como vimos ahí, tal vez en esos largos viajes sufrió hambre, sufrió muchos tipos de problemas. Lo que sí describe es que él y sus compañeros iban a perder la vida. Eso sí resalta en este versículo, resalta que los compañeros y él iban a perder la vida. Se dieron cuenta de que no podían hacer nada para salvarse. Simplemente tuvieron que depender exclusivamente de Dios. Sus fuerzas ya llegaron a su límite. Sus ganas de vivir tal vez siguieron intactas, pero en cambio la capacidad, o sea, ellos sintieron de que ya no podían más y de que su cuerpo les abandonaba. Y entonces comenzaron y reconocieron simplemente, tuvieron que depender de Dios. A veces, ¿qué sentimos, mis queridos hermanos? A veces sentimos que ya no podemos más. Que las fuerzas físicas, que las fuerzas mentales, que las fuerzas espirituales nos quieren abandonar. Pero justo ahí aparecen las palabras exactas de consolación de un hermano o de una hermana. Palabras que son bálsamo para nuestros oídos, palabras que son bálsamo para nuestras heridas, que a veces las tenemos, y para la desesperación en la que podemos caer. Ojo, mis queridos hermanos, esa misma experiencia y actitud podemos y debemos tener cuando veamos o sepamos que un hermano, que una familia necesita de nuestro apoyo, necesita de nuestro ánimo, necesita de nuestra consolación. Lo venimos repitiendo una y otra vez más. En este estudio de esta noche repetimos una y otra vez más que recibimos consuelo de parte de Dios y estamos listos y estamos dispuestos a entregar ese consuelo a las personas que necesiten recibirlo. No evadamos ese privilegio. Es un privilegio trabajar por Dios, es un privilegio servirle a Dios. Y también
como cristianos, aparte de ser un privilegio, es una responsabilidad que lo vamos a hacer con mucho amor, que lo vamos a hacer con mucha entrega, ¿sí? Porque Dios pone en nuestras manos esa oportunidad de entregar consuelo. Versículo 9, dice el apóstol Pablo, pero tuvimos de nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiáramos de nosotros mismos, sino que en Dios que resucita a los muertos. Pablo dice que de hecho esperaban morir, dejando de confiar en ellos mismos, y aprendieron a confiar solamente en Dios, en ese Dios que resucita a los muertos. Si ellos estaban conscientes que Cristo, cuando vino, resucitó, cuando vino, demostró que Él tenía el poder, y sabiendo que Dios tiene todo el poder, ¿qué más nos falta a nosotros como humanos pensar que puede hacer Dios? Si sabemos que Él tiene todo el poder. Si aquí, como dice el apóstol Pablo, tuvimos de nosotros mismos sentencia de muerte, estaban decididos a morir para que no confiáramos de nosotros mismos, sino que en Dios que resucita a los muertos. Resucitó a los muertos y eso es lo que esperamos, que resucite a los muertos, que resucite y demos cuentas y podamos decir, Dios, aquí estoy, hice lo que tú me pediste, y tener la esperanza de que con esa actitud, de que con ese comportamiento, Dios puede decirte, gracias, hijo, por tu trabajo, aquí está tu recompensa. Qué bonito, ¿no? Versículo 10 dice, Él nos libró y nos libra y esperamos que aún nos librará de tan grave peligro de muerte. Efectivamente, Dios los rescató y siempre hubo la confianza en Dios, siempre hubo la confianza de que volvería a consolarlos, de que volvería a ayudarlos, sintiendo ellos siempre, Pablo y sus compañeros, sintiendo que Dios estaba con ellos todo el tiempo. Con frecuencia, cuando la vida nos parece fácil, dependemos de nuestras capacidades y nuestras habilidades. Si hemos tenido la oportunidad de prepararnos de una u otra manera en la vida, a veces confiamos de nuestras capacidades. Y no está mal. No está mal porque Dios mismo permite que nosotros tengamos capacidades, habilidades, tengamos un pensamiento como humano, un pensamiento que esté listo a crear, que esté listo a proteger, que esté listo. De hecho, nosotros eso es lo que hacemos con nuestras familias. Salimos cada día a trabajar pensando en que nuestra capacidad de un trabajo justo, honesto, oportuno y correcto pueda cuidar a nuestras familias. Pero también tenemos un límite. También nosotros tenemos un límite en nuestras habilidades, en nuestros dones, en nuestras capacidades. ¿Por qué tenemos un límite? Porque seguimos siendo humanos, mis queridos hermanos. Seguimos siendo humanos. Y nuestras capacidades, y nuestras habilidades, y nuestras aptitudes con P, pueden tener un límite, pueden tener también un stop, un pare. Pero lo que Dios tiene no tiene límite. La consolación que Dios tiene no tiene límite. Solo buscamos a Dios a veces cuando sentimos que las cosas se nos fueron de nuestras manos. Pero no le buscamos a Dios cuando estamos bien y cuando necesitamos también agradecerle por lo que estamos recibiendo. Nos acordamos más de Dios cuando estamos de desesperación, cuando estamos inclusive en desorden, cuando las cosas se han salido de nuestro control. Y eso es lo que ha estado pasando últimamente, mis queridos hermanos. Viendo que la situación sale de control, ahí la gente quiere reaccionar. Pero vemos ahora, nos damos cuenta que esa reacción también ha sido temporal. Nuevamente ya han salido a las calles, nuevamente han comenzado a olvidarse de Dios. El momento, al principio estuvieron como asustaditos, estuvieron como que necesitan a Dios, pero ahora ya están confiando en sus propias habilidades para poder defenderse exteriormente, en la calle o en sus trabajos. Pero nosotros no olvidemos que al ser hijos de Dios dependemos, y qué bonito es depender de Dios todo el tiempo. Saber que nosotros somos trabajadores espirituales, somos trabajadores de su obra, pero también saber que somos trabajadores que sí podemos emprender un trabajo, que sí podemos emprender con fuerza un trabajo, pero también siempre es mejor depender de Dios, dejarle toda la carga a Él para que nos pueda hacer descansar. La palabra de Dios dice que venid a mí los que están cansados y yo haré de descansar. Ese descanso que Dios ofrece, esa consolación que Dios ofrece, es gratuita, pero solamente depende de cómo esté tu corazón, de cómo tu corazón quiera aceptar ese llamado de Dios. Y versículo 11, perdón, dice, para ello contamos con vuestras oraciones a favor nuestro, y así
siendo muchos los que interceden por nosotros, también serán muchos los que darán gracias por el don concedido a nosotros. Pablo dijo a los corintios que él sentía las oraciones que hacían por ellos. Pablo pidió que oraran por él y sus colaboradores durante su viaje para difundir el mensaje de Dios. Y acuérdense, no fue solamente un viaje, fueron 3 viajes que el apóstol Pablo hizo y siempre pidió que oren por él. Siempre se sintió bendecido por Dios, pero porque otras personas también apoyaban su causa, también con sus oraciones le hacían fuerza. La importancia de la oración como un medio para provocar la intervención de Dios a favor de los que necesitan consolación y ayuda es algo maravilloso. ¿Por qué es algo maravilloso? Porque nosotros cuando oramos para dar consuelo a una familia, a una persona, sentimos que Dios nos escucha, porque esas oraciones vienen del fondo de nuestro corazón, vienen del fondo de lo que nosotros somos, como hijos agradecidos. Hace unos días fuimos oyentes y también fuimos partícipes de oraciones por hermanos que estaban atravesando una grave enfermedad y sentimos, sí, lo puedo decir con mucha certeza, sentimos que Dios escuchó las oraciones de muchas personas que se unieron y va a seguir escuchando las oraciones porque todavía esto no ha acabado. Hay personas que siguen en constante dolor, siguen en constante sufrimiento físico. Tal vez me imagino que dentro de su ser, si es que recuperan un poquito de la conciencia, porque también están en coma inducido, se acordarán de las veces que han predicado, de la fe que pusieron cuando predicaron y dijeron que Dios es la esperanza, que Dios es la salvación. ¿Sí? Conscientemente están reaccionando y viendo, avisorando esa promesa de salvación, esa promesa de vida eterna. Pero físicamente el dolor no desaparece porque físicamente esta carne siente el dolor, esta carne siente esa angustia, esa desesperación de tal vez no poder respirar y de muchos otros defectos negativos de esta enfermedad que está de moda y de muchas enfermedades. Pero siempre nosotros, nuestra esperanza está centrada en Dios. Nuestra consolación que recibimos la podemos compartir si la sentimos y la vivimos para ser entregada a todos sus hijos. Y también las oraciones, como dijo aquí el apóstol Pablo, las oraciones que van dirigidas hacia ellos. También en el tiempo de ahora, qué importante es orar, como lo hemos dicho en ocasiones anteriores, para que hagan fuerza por los pastores de nuestra congregación y de las congregaciones de la Iglesia de Cristo, que hagan fuerza por los evangelistas, por los maestros, porque el diablo trabaja constantemente sobre personas que están desarrollando un buen trabajo para su iglesia. Es un llamado que hacemos a todos los oyentes y cuando compartan este mensaje con otras personas también, para que sigan orando, para que se sigan manteniendo en oración, para vencer las dificultades, para vencer las tentaciones que el diablo pone y quiere destruir, quiere obstaculizar ese desarrollo que lo estamos teniendo como iglesia, como congregación, como hijos de Dios. Mis queridos hermanos, por último, la Biblia nos enseña acerca del consuelo. En resumen, lo que la Biblia nos enseña acerca del consuelo, en pocas palabras, en esta noche, yo sé que estuvieron muy atentos a lo que en esta noche se compartió. En resumen, lo que la Biblia nos enseña acerca del consuelo es lo siguiente. El consuelo es saber y reconocer que yo no me pertenezco. Yo, como humano, no me pertenezco, sino que pertenezco en cuerpo y alma a Jesucristo, quien me compró con su sangre, de manera que todos mis pecados son perdonados. Esa es mi convicción, esa es mi verdad, eso es lo que yo siento, que mis pecados son perdonados y me es dada la vida eterna. Esa es la esperanza. Todos los días pienso en eso. Estaré listo a su llamado, creyendo que su santa voluntad es lo mejor que tengo, es lo mejor para mí. Recibiré y daré consuelo de acuerdo al plan divino de Dios. Mi querido hermano, si tienes la oportunidad de consolar a alguien, no te niegues de ese privilegio y, como dije, no te niegues de esa responsabilidad, porque tú, como hijo de Dios, estás llamado
a ese tipo de trabajo, estás llamado a ese tipo de acción, estás llamado para que des testimonio de la grandeza y del amor de Dios para todos sus hijos. Dios ofrece consuelo a todos sus hijos. Gracias, hermanos, por haber escuchado este estudio, este pequeño mensaje en esta noche. Espero que cada uno de nosotros podamos poner en práctica lo que hemos recordado en esta noche. ¿Sí? Así es que los esperamos en una próxima oportunidad. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Muy buenas noches.